Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel García y como ya lo escuchaste, estás en Hombres por la Equidad al Aire. Hoy vamos a recuperar dos pláticas que tuvimos con Fernando Huerta y con Roberto Garda sobre el juego, la masculinidad y la violencia. Ambos nos dan elementos muy interesantes para reflexionar sobre la forma en cómo nos construimos los hombres, nuestra socialización, la manera en cómo lo lúdico ha influido en cómo nos comportamos y cómo nos reímos y de qué nos reímos. Y todo ello nos dan elementos para pensar y reflexionar, para cuestionarnos, sobre todo para quienes trabajamos con hombres jóvenes. ¿No será que en ocasiones cuando hago actividades lúdicas con ellos estaré promoviendo la violencia sin darme cuenta? Uf, qué tema. Antes de empezar, te invito a que le eches un ojo a nuestros canales de YouTube y Spotify. Ahí hay muchos materiales muy interesantes, con entrevistas, mesas, sondeos, análisis, con toda la experiencia de más de 30 años de nuestros especialistas y nuestras especialistas. Ya por último, échale un ojo también a hombrespolquea.org, échale un ojo a nuestros servicios, tenemos psicoterapia, muchos materiales que se han escrito, también los grupos de reflexión. Pero bueno, parámosle de rollo. Estás Hombres por la Equidad al Aire. Empecemos. Hombres por la Equidad al Aire. ¿Cómo están ustedes, mi querido Miguel? ¿Cómo estás? Bien desvelado porque ahora me tocó ir a dar grupo. Miguel, qué cosa de tema esto de las técnicas lúdicas de trabajo con hombre, la masculinidad, los elementos lúdicos. Pues mira, en lo que llega Roberto, porque está atrapado en el tráfico, híjole, a ti que te gustan los deportes, que te gusta el stand-up, a mí me encanta meter dinámicas lúdicas. A mí me sacó mucho de onda, me destanteó. Tuve una disonancia cognitiva cuando se reflexionó una vez que hay que tener como cierta reflexión en las dinámicas que tenemos con los chavos. Y esto porque todo elemento lúdico, en el caso de los hombres, tiene elementos de violencia, ¿no? Esto lo podemos ver, no sé cómo ves, Miguel, como en tanto deportes, stand-ups, películas de comedia, programas de comedia, bromas, tienen connotaciones de entrada de competencia y que esa competencia pareciera que se paga o que se compite por tratar de no ser mujer, niña, infantes, personas de la comunidad. Esto es, si pierdes, comúnmente Ya te me fuiste, Gabriel. si eres tú o soy yo. Ay, creo que ya lo perdí. ¿Cómo ves, Miguel? Mira ahorita que lo ibas mencionando, y es que tenemos que irnos mucho también a esta parte de la construcción de la masculinidad, los ritos de iniciación, todos estos mandatos, todos estos mandatos de la masculinidad con los que vamos creciendo, y también ahorita separar esa parte lúdica, ¿no? Porque si lo queremos ver bien romántico, la parte lúdica, vamos a decir, ay, ¿cómo crees que el juego va a traer todas estas cuestiones? Pero dijiste un elemento bien importante, la competencia. O sea, dentro de los mandatos está muy presente el rollo de competir, y entre hombres es la competencia. Me acuerdo mucho en el congreso que tuvimos hace ya, va para 4 años, que rápido pasa el tiempo, allí en la UNAM, en la Facultad de Medicina, se presentó una obra de teatro,
con el buen Alejandro, que ya nos ha acompañado. Saludos a Alejandro, que pueden ver su participación en los primeros programas con la cuestión del cabaret. Me acuerdo que una parte de la obra de teatro era que estaban caminando, eran 3 actores hombres, e iban caminando por todo el escenario. Y hubo un momento en donde 2 chocan y se empiezan a ver así como de, pues, ¿qué o qué, no? Y siguieron en el papel. ¿Cómo representaron esa parte de la competencia, ¿no? Del de, espérate, ¿no? Como que tú me estás chocando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver al otro hombre como rival, como competencia? Y cómo la parte lúdica la podemos llevar hacia esa parte de la competencia y de ganarle y de humillarle al otro, cuando a lo mejor la esencia es esto de divertirse, de poder entretenerse, de poder disfrutar un rato, y la podemos llevar a la parte de la competencia, ¿no? Eso en la parte muy lúdica de juegos. Otra que decías también en la parte de la comedia. Se supone que la comedia es para divertirse, para burlarse, hasta burlarse de uno mismo, pero como hay muchos comediantes actualmente, bueno, no solamente actualmente, sino durante mucho tiempo, usaban la comedia para hacer juicios de valor, discriminar, ser bien misóginos y esconderlo dentro de la comedia. Hay una como declaración del director de Todd Phillips, del director del Joker, que él hacía muchas comedias muy, digamos, muy babosas, por así decirlo, ¿no? Que decía que los tiempos actuales no daban para que se dieran comedias, ¿no? Porque ya la corrección política y la corrección ya no te dejaba hacer comedias. Y ha habido comediantes que le han replicado eso del de sí se puede seguir haciendo comedia, no te quieras escudar del de ya no puedo ser misógino, ya no puedo ser racista, porque la comedia no me lo permite, ¿no? Entonces, el ir pudiendo encontrar esa parte, irle rascando, irle desmenuzando al tema, ya para ir viendo el de, sí, cierto, en el deporte cuántas veces está esta parte de la competencia y hasta violentar al otro. En el mismo comedia, tanto en las películas, en el stand-up, está para hacer chistes misóginos, discriminar también a los otros, ¿no? Y es que es interesante y está cañón, porque ahorita que decías de algo que sea divertido, pero es que lo divertido, eso también es divertido, y ya no nos vayamos a estos espectáculos, sino lo lúdico entre hombres comúnmente, o comúnmente lo social, pasa por la violencia, ¿no? Este código del chingar, ¿no? Uh-huh. O sea, entre los hombres nos chingamos. Y chingar que conlleva un elemento de ganar, ¿no? De que te gano. Pero que en un elemento, pero que si nos vamos a un análisis de la palabra chingar, que significa penetrar, ¿no? Penetro, ¿no? Ya te penetré. Y en el código de chingar entre los hombres está ese acuerdo, no dicho entre hombres, de que nos chingamos, pero no me puedo quedar con la chinga, ¿no? Y tengo que pasarla al resto. Y el que más recibe la chinga y que no sabe cómo repartirla, esto es, no sabe contestar, no sabe alburear, es el más chingado y el que menos respeto tiene ante todos. Y eso se vuelve divertido, que es lo interesante y lo triste. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hombres Pelequea al Aire. ¿Cómo estás, Roberto? Hello, ¿cómo están? Buenas tardes. Eso, Roberto. Hola, Fíjate, Roberto, Miguel. aquí estamos en el chisme, Miguel y yo, sobre cómo lo lúdico, y es más, tú dijiste alguna vez, la violencia se aprende a través de lo lúdico. Y cómo se vuelve divertido, y cómo entre amigos, entre compas, panas, cuates, compas, se vuelve divertido lo violento, ¿no? Sí, hay una serie es importante lo lúdico en la construcción de la masculinidad desde la infancia, porque es una manera en la que se minimiza el daño,
se ve como divertido, se ve como gracioso, se ve como un juego, y se minimiza el lugar de quien perpetra el daño también. Y esa práctica es muy común, y bueno, en los chistes, en conductas, en juegos rudos, donde bajo el signo de la rudeza y lo lúdico, esos dos elementos, lo rudo y lo lúdico, combinados, hacen que se sobrevalore lo lúdico y no se conceptualice y se reflexiona lo rudo, lo violento. De tal manera que en la mente de muchos hombres, desde nuestra experiencia, acaba justificándose el hablar rudo, el trato rudo en la pareja, hacia los hijos, entre hombres. Lo rudo no se ve como violento, se ve como rudo, y después se significa como varonil, ¿no? Y eso, compañeros, me parece muy interesante también en términos de lo que dices, ¿no, Miguel? Porque Miguel te comentaba, Roberto, y cuando de pronto venimos, sobre todo las feministas, vienen y dicen, a ver, no, espérense, eso te ríes, pero es violento. Y entonces empieza la gente de que no, esa es corrección política, ya uno no se puede reír. Ya no se puede reír, ya no nos podemos reír. Y la frase que dicen, y que he escuchado muchos compañeros, y bueno, no me excluyo también de eso, yo también soy hombre, cuando decimos, Roberto, Miguel, ya todo es violencia, ¿no? Lo típico. Y eso lo vemos en grupo, ¿no? Cuando hablamos de las 4 o 5 formas de no compromiso, ¿no? De minimizar la violencia, negarla, coludirse, buscar a otras personas que sí digan que eso no es violento, lo que yo hice o lo que se ve, o lo que las mujeres dicen que es violento, culpar a las mujeres, ok, sí es violencia, pero es culpa de ellas. Y entonces viene una serie de mecanismos cognitivos culturalmente establecidos en donde se rechaza que eso sea violento. Y entonces se le busca otro significado. Fue un chiste, no fue para tanto, se minimiza, se niega, etcétera, ¿no? Yo no sé si en terapia también los hombres lo comentan así. No sé, estimado Miguel, si también los hombres llegan a... Es que ahorita que mencionas las formas de no compromiso, o sea, sí, o sea, no las trabajamos así como en el grupo de formas de no compromiso, pero sí esta parte de de que se justifican, ¿no? De que tengo como los elementos para sacar frustraciones. Lo decía mucho un maestro de la universidad que me ayudó mucho en el trabajo de investigación, que le mando un saludo donde quiera que se encuentre el buen Raúl Villamil. Nos decía, por ejemplo, en cuestión fútbol, nos decía, es interesante cómo en el fútbol es un deporte lúdico, es un deporte donde son 11 y 11 por un balón, pero donde más violencia se presenta, ¿no? En el público. Dice, y en cambio un espectáculo como la lucha libre, ¿cuándo has visto que se agarró la porra ruda contra la porra técnica? Yo que muchos años fui a la Arena México, yo no vi nunca un pleito, bueno, solamente una vez, que fue muy, 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 muy curioso porque la ahora esposa de un gran amigo fue con miedo del de no se pondrá pesado y le decíamos, nunca pasa nada, y ese día sí hubo un pleito, pero fue uno de muchísimas veces que fuimos, ¿no? Y esta parte que me sirve, oye, pero estoy viendo un juego, algo lúdico que se toma como excusa, ya tengo esa justificación porque es el rival, porque tiene otra playera, porque es otro color, para violentarlo. Otro también que te escuchaba, Roberto, lo decía hace ratito, ¿no? La esencia de por ejemplo, del juego, de lo lúdico, pues es también entretenerse, divertirse. Yo te que decías, ¿cómo lo vamos transformando en una cuestión violenta? ¿Cómo ahí voy teniendo esa justificación y cómo desde ahí soy reconocido? Ahorita me vino a la mente, hace unas semanas jugó mi sobrino, lo fui a ver y veía la frustración, por ejemplo, de algunos de sus compañeros jugando, ¿no? Ya como él pasa secundaria, jugó con los chicos de secundaria
y de que mandaban el pase o que disparaban y se iba mal, y uno de los chicos se adentró al pasto y hasta le pegó así al pasto, ¿no? Y así de, güey, no pasa nada, o sea, siguiente, no estás jugando la Copa Mundial, y si aunque estuvieras jugando la Copa del Mundo, digamos, no es como que dependa nuestra soberanía de si ganas o pierdes ese partido. Pero lo hemos visto, por ejemplo, en el Mundial del 94, cuando un jugador de Colombia mete un autogol y al regresar al país lo asesina, ¿no? Porque ese autogol le costó la eliminación a Colombia, que tenía toda una como ilusión de llegar a hacer algo importante en el Mundial por cómo fueron sus eliminatorias, ¿no? Entonces, ahorita que decías las formas de no compromiso, como desde lo lúdico, desde el juego, en este caso fútbol y cualquier otro deporte, podemos tener la justificación para hacer y deshacer. Bueno, la justificación, ¿no? Claro. Estamos platicando Miguel Flores, Roberto Gardi y Gabriel García aquí en Panas, Compas, Rucos y Otros. Estamos hablando sobre masculinidad, juego y violencia. Y es interesante lo que dices, Miguel, porque no solamente estamos hablando de esos grandes medios que transmiten lo lúdico y que se refleja en la sociedad, pero si nos vamos a los juegos de mesa, hay un juego que comúnmente con unas amistades, una vez al año nos reunimos y jugamos, un juego colombiano, y era bien interesante cómo, fíjate, sobre todo con algunas mujeres, entrábamos mucho a ese tenor de que es divertido, ¿no? Y aunque pierdas, aunque ganes, es divertido, te estás divirtiendo. Pero de pronto llegaba otra persona y la energía era muy fuerte porque estaba perdiendo y se enojaba porque estaba perdiendo. Y el ambiente se tensaba. Esto es, el elemento lúdico pasa de ser gozoso si no ganas, ¿no? ¿Y qué pasa si no ganas? ¿No? Me burlo. Sí, yo lo que creo es que se pierde, o sea, algo que aprendí con Fernando Huerta en una plática con él me decía separar el juego y lo lúdico, y el capitalismo lo que impulsó fue el deporte, el deporteísmo, ¿no? O sea, entonces es muy interesante, es como el capital toma los juegos, hace una selección y los convierte en deportes, y eso lo hace y de eso hace un negocio. Y entonces yo creo que lo lúdico puede todavía sobrevivir. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando en Tampico íbamos todos los niños a jugar a la casa de hasta 40 niños, niñas, y todos jugando lotería, ¿no? Y era una diversión, era tan bonito jugar, nadie ganaba nada más el que decía lotería era el que ganó, y el proceso de estar escuchando las cartas y la expectativa, o yo me acuerdo con mis hermanas, mi hermano, cuando jugábamos a saltarnos o voleibol. Yo creo que lo lúdico te da incluso salud mental, o sea, te da cohesión social. Yo me acuerdo en Tampico, era en los barrios, ahí en la 1 de Mayo, donde jugábamos voleibol, básquetbol, fútbol en la calle. Era esencial para la integración de los jóvenes, era algo bien, bien bonito. Pero algo que aprendí con Fernando era el deporte, y el deporte es dinero, y es mercancía, y es hacer del juego un negocio. Ahora escuchaba justamente a el líder de Podemos, Juan Carlos Monedero, y él, entre otras reflexiones, de un golpeteo que ha habido contra el partido Podemos de parte de la ultraderecha española. Él hace unas reflexiones muy interesantes ahí con Julio Astillero el día de hoy, acerca de cómo los palcos del Real Madrid, por lo que justamente está diciendo Miguel, se han convertido en un centro de la ultraderecha, en donde se deciden cuestiones políticas, económicas, y ellos decían, se ha sustituido en el franquismo
el irse a cazar animales, que era la costumbre parece ser de Franco, y familias con mucho poder, matar animales, hacer fiestas, me imagino orgías, etcétera. Hay un ambiente de mucho machismo en todo eso, a ahora verse en el palco de los principales partidos y hablar de negocios y tener todos esos rituales. Entonces comenta este personaje político cómo a la gente de Podemos las llegaron a invitar y ellos siempre rechazaron eso. Justamente porque ya ahora el deporte ya ha matado totalmente el sentido de lo lúdico, y creo que la ciudadanía y los ciudadanos tendremos que recuperarlo. Y se vincula mucho, no solamente con la violencia y masculinidad y deporte, sino con un sistema económico y grupos políticos donde usan el deporte como una manera, pues, literalmente de hacer negocios y en no pocos casos lavar dinero, ¿no? ¿Cuántas veces se menciona que algún equipo de fútbol ha sido comprado con dinero del crimen organizado, ¿no? O que les pagaban a los jugadores así en efectivo. Claro. Ahora, este es el contexto. Los juegos, cómo se han llevado a un sistema capitalista de explotación que tiene que ver con corrupción, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con competencia, como por ahí nos decían en el comentario. Y tenemos entonces, nos decían en la mañana, ¿no, Roberto? Que muchas veces hacen dinámicas en términos de deportes. Y sin querer estamos reproduciendo elementos, y ponemos a competir incluso a los niños, ¿no? Quien gane es quien se va a llevar los dulcecitos, ¿no? O es quien va a sacar los puntos. Entonces, ¿qué tanto estamos replicando en el trabajo con jóvenes, con niñas, niños? Estamos replicando y promoviendo estos elementos de violencia. Y aparte, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? Off la pregunta. Yo lo que me quedo pensando es en la experiencia personal de las educadoras y educadores, ¿qué tanto hemos vivido lo lúdico? Yo pensando en esto de Tampico, por ejemplo, ¿no? Donde ir a la playa, jugar en la Plaza 1 de Mayo, jugar lotería, eran actividades comunitarias. Lo central era la convivencia, era la integración con otros jóvenes, con las chavas, con los chavos, el barrio, la calle. Era un ambiente, nosotros disfrutamos muchísimo eso. Pero yo me quedo pensando, ¿y si no lo has vivido, lo podrás enseñar? Y entonces lo que queda es el deporte. Si tu educación fueron solo los, no sé, me quedo pensando los videojuegos, no sé si alguien tiene experiencia solo en videojuegos, ahí existe lo lúdico, hasta dónde sí, hasta dónde no sé, yo ahí me declaro ignorante, ¿no? A mí me llegaron los juegos electrónicos que fueron en los 80s y ya cuando llegaron los grandes diseños a mí nunca me interesaron, ni para mi hija me interesaron, ni a ella tampoco le interesaron, pero a mi sobrino sí, por ejemplo. Entonces, yo ahí sí no sé, ¿tú cómo ves ahí, Miguelazo? Es que te escuchaba de cómo toda esta cuestión corporativa agarra y absorbe la cuestión lúdica y lo volvía en deporte. Es algo que platicaba con amigos. Nunca nos imaginamos que una profesión iba a ser videojugador y que ganan millones, ¿no? Y uno estudiando, ¿no? Casi decíamos, uno estudiando y mira, el futuro estaba en el videojuego, ¿no? Cuando, si bien el videojuego no solamente es esa cuestión lúdica, porque pues, también esta parte como de poderte desconectar. Siempre he dicho, y cuando platico con papás, mamás, etcétera, de los videojuegos y eso, que les digo, bueno, no es malo, o sea, lo malo va a ser que esté conectado ahí tanto tiempo que se desconecta hasta de la misma realidad, pero como algo que era, pues sí, un pasatiempo se volvió algo comercial, algo hasta lucrativo, que son empresas que generan miles de millones, que ya, por ejemplo, mismos clubes de fútbol tienen su equipo de videojugadores, ¿no? Uh-huh. Y que van a competencias de juegos de fútbol, digamos, de disparos, que el clásico Fortnite,
que genera y mueve muchísimo. Y esta parte otra vez, como decías, yo se lo voy a decir, no lo dijiste así, pero como si llega como a prostituirlo mucho, ¿no? O sea, le cambia el sentido y es sacar y lucrar y sangrar a lo que estaba. Y cómo genera estas frustraciones y cómo genera esta competencia y sobre todo lo que decía hace ratito Gabriel, de chingarte, ¿no? Como el del que gana y es como de ja, y gané y tú eres el perdedor. Y lo que decíamos al inicio, ¿no? Dentro de estos mandatos de la masculinidad es, tú eres mi rival, hay una competencia y te tengo que derrotar. Entonces, si yo en algo que era lúdico, que era entretenimiento, que era diversión, como el ejemplo que das, ¿no? Pues era jugar ahí lotería y el que ganaba, pues era, pues ganabas, pero a ver, el que sigue igual en el siguiente juego, yo perdía los siguientes y pues no pasaba nada, no era como el de, ¿saben qué? Yo me llevo ahora sí que toda la lotería o lo que fuera. Y ganabas frijolitos. Y entonces esta cuestión como del de soy el ganador y tú vas a ser el perdedor y te vas a quedar con esa humillación, ¿no? Entonces sí, da para un chorro el tema. Es ahorita como irle rascando, ahorita que hacías esta pregunta, Gabriel, sí, cierto, es que también ahorita me quedaba pensando, los maestros, los adultos, cuando trabajamos con los jóvenes, ¿qué tanto disfrutamos de lo lúdico? De la comedia, ¿qué tanto, por ejemplo, cuando te estás riendo, qué tanto molesta al adulto la risa? ¿Qué tanto incomoda? Por este orden de decir, ¿sabes qué? No se pueden estar riendo, ¿no? Pues esta es una invitación justamente a reflexionar. ¿Promovemos la violencia con las técnicas y juegos que hacemos con los hombres jóvenes y hombres y mujeres en general? Y antes de reflexionar si hacemos o no hacemos si replanteamos, resignificamos o no, ¿cómo vivo lo lúdico? ¿He vivido lo lúdico sin competencia? ¿No? ¿He vivido esa esencia lúdica? ¿Y cómo me río, no me río? Porque tiene que ver con todo esto y con los privilegios que tengo. Como hombre, como perteneciente a cierta raza, religión, grupo etario, etcétera, etcétera. Queridas, queridos, bueno, pues, ¿qué les parece? Ya nos pasamos. Hombres por la equidad al aire. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Andrés? Bien, también con un poquito de frío. Hoy nos acompaña Fernando Huerta, él es habitual amigo de Hombres por la Equidad, él es académico e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es especialista en temas de masculinidades, de antropología, de estética, de juego y también, por lo que me contaron unos pajaritos, de deportes. Y sobre eso justo vamos a hablar. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto nuevamente de estar acá. Bueno, Fernando, un placer tenerte aquí. Siempre gracias por tu disposición. Esperamos que no sea la última vez y que la próxima nos encontremos aquí con nuestros jerseys favoritos, los tres, y que se una Gabriel como en cuarto. Claro. Fíjate que estábamos platicando justo antes entre Gabriel, Miguel y yo de aquella conversación que tuviste con Roberto sobre el juego, ¿no? Que fue una discusión súper interesante, ¿no? Como la complejidad del juego. El juego también como parte uno del desarrollo humano, como parte inherente del desarrollo humano, pero también como una oportunidad para cuestionarnos como hombres el ejercicio de nuestra violencia. Sin embargo, hay una pregunta que nos gustaría muchísimo retomar y que pudieras esclarecernos con toda tu experiencia. El juego es también, o puede llegar a ser también, una herramienta para perpetuar la violencia, así como lo es una herramienta de donde aprendemos el ejercicio de la violencia. ¿Es eso cierto? ¿No? ¿Es choro? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, como decía la vez pasada con Roberto, que platicábamos, jugar es la experiencia lúdica de la humanidad. Ese es un principio interesante. Y sobre eso aprendemos a jugar muchas cosas. Cada sociedad ha desarrollado formas de jugar muy particulares y otras se han convertido en un carácter mundializado, en un carácter, vamos a utilizar esta
palabra universal, con todo lo que pueda caber ahí. Entonces, sí, esto está aunado, digamos, a la vida social que hemos desarrollado a lo largo de nuestra propia historia. Y pensemos que juegos como esto que jugábamos, yo en mi infancia lo jugué, eso que decía que hacías un circulito, te ponías el nombre de un país y se llamaba Stop en mis épocas. La globalización iba penetrando con una lengua de esa naturaleza. Y entonces jugábamos, declaro la guerra en nombre de y placas, ¿no? Y bueno, digamos, ese es un componente que tiene que ver con los asuntos de cómo la violencia ha sido una constante en la vida humana. Lo comentaba la vez pasada en la charla con Roberto. Es una constante, es una manera de vida, es un sentido objetivo, es un sentido subjetivo, es una manera de pensar, es una manera de hablar, está en los mitos, ¿no? Está en las explicaciones científicas, ¿no? Están en nuestros relatos de todos los días, están en nuestras convivencias. Entonces dificulta el asunto de cómo el juego no se ha impregnado mucho de esto. Y miren que el juego es también, yo lo considero, una posibilidad de cambio de muchas cosas, aunada a otras más. No solamente el juego cambiará, sino cambiará esto que denominamos un orden estructural, donde las instituciones, las personas, podamos ir pensando por qué se hace necesaria la conclusión, la erradicación y que se termine toda forma de desigualdad del mundo, y entre ellas la de género. Ya implicaría cómo jugaríamos de otra manera, ¿no? Entonces, sí, digamos, aludía a este juego como aludir a que juegas a ser algún personaje, digamos, de los mitológicos de nuestra propia historia, ¿no? Que tiene capacidades muy poderosas como para poder resistir o poder vivir en la eternidad, pero también para poder matar, es decir, decidir sobre otras personas, ¿no? O esos personajes creados, ¿no? Sobre la base de lo que hoy conocemos como los cómics, ¿no? Marvel, DC han sido importantes en este desarrollo de cómo hemos podido plasmar esta parte de la historia de estos personajes, y jugamos a eso, ¿no? Jugamos a que nos regalan un disfraz de cualquiera de estos personajes y asumimos sus características. Sabemos aprender manejo de las espadas, hoy de Darth Vader. Hace algunos años eran las espadas vikingas o de la Edad Media, ¿no? De las cruzadas. Usamos pistolas. Hace varias lunas el llanero solitario, ¿no? Hoy de otros rápidos y furiosos que manejan autos. Y que los propios sentidos, y aludiría un poco en ese sentido, digamos, cómo el juego en sus diferentes expresiones, ¿no? Está plasmado de este asunto, lo comentaba la vez pasada, el carácter de la rivalidad, ¿no? Es un principio. En lugar de ser una competencia en donde tienes dos personas que se pongan a jugar y llamaremos que alguien ganó y alguien perdió, ¿no? O algo así, o ambos ganaron pero de diferentes formas, sería una posibilidad, pero la rivalidad está impregnada de cuestiones de género, de hombría, de valentía, de virilidad, de destreza, de osadía o de cobardía. Entonces, jugar está, atravesado por todas estas cosas de la violencia. Sí. Tienes un artículo muy interesante sobre la deportivización del cuerpo masculino, que toca justo también el tema de cómo el deporte visto como juego también es una forma de control de los cuerpos, ¿no? Y eso me parece una parte bastante interesante.
sí es también una parte un poco de enajenación, tiene que ver con intereses económicos, tiene que ver también con retomar esta diferencia anatómica de los sexos, tiene que ver con crear, y que lo decías justo con Roberto la vez pasada, también de alguna forma crea un mundo dicotómico del que es muy complicado salirse o deshacerse, porque también de alguna forma da una falsa seguridad, ¿no? De que las cosas son así como deben ser, como aprendí que son, y no hay más. Y recuerdo mucho el ejemplo de la pipa que no es pipa, y de la lata que sí es arte, y de la silueta que no es hombre, ¿no? Entonces todas esas cosas como que pocas veces nos cuestionamos en el ritmo de la vida cotidiana, ¿no? Quienes tal vez nos dediquemos a esto, a lo mejor nos tomemos un poco más de tiempo sobre ello, pero me gustaría que nos platicaras un poco más sobre esta deportivización del cuerpo. Eh, en el deporte, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de fútbol, ¿no? Americano y soccer, ¿cómo eso que aprendemos desde pequeños va estructurando también nuestros cuerpos y la forma en la que usamos esos cuerpos para ejercer la violencia y ejercer el poder, ¿no? Hacia lo femenino, vamos a decirlo, de alguna forma. Sí, fíjate que es una cosa interesante. La deportivización es una categoría que yo retomé de un par de estudiosos sociólogos del deporte, no solo, pero hace cosas del deporte, Eric Downing, ¿no? Y se me fue el nombre del otro, qué barbaridad, ahorita lo recuerdo, pero Eric Downing, ¿no? El del proceso de la civilización, ahorita me acuerdo. Ellos hablan sobre la deportivización pensando cómo articularlo con aquello que implicó la industrialización, ¿no? O sea, lo que implicó para la humanidad que la tecnología permitiese la elaboración de una maquinaria, ¿no? Sofisticada, mecanizada, automatizada y hoy altamente electrónica y digitalizada, sí, pero en sus inicios, esto que denominamos la revolución, o que conocemos como la revolución industrial, ¿no? Dio paso a un proceso de industrialización, ya un cambio a muchísimas formas de vida y a crear. Muchas gracias, Norbert Elias, tienes razón, muy amable. Norbert Elias y Eric Downing. Entonces, ¿cómo cambió las formas de vida? Inauguró formas nuevas de vivir, de estar en el mundo, de producir las mercancías y subordinó otras ya existentes, ¿no? Otras las desapareció, pero otras las subordinó. Y Elias y Downing dicen que esto pasó con el deporte. Vivimos un proceso de deportivización en donde aquel conjunto de actividades reconocidas como actividades recreativas, lúdicas, que se hacían previo a la revolución industrial y previo a la instalación del capitalismo, se convirtieron, ¿no?, en formas especializadas acordes a las necesidades del capitalismo. Y de esta manera, aquello que conocíamos como deportes, ¿no?, de la antigüedad, se fueron convirtiendo en deportes de la vida moderna, en nuevos deportes, en deportes modificados, ¿sí?, en deportes con una alta reglamentación, en deportes que generaron bases y estructuras de instituciones a partir de las cuales, ¿no?, diferentes personajes, principalmente los hombres, aprendieron la administración deportiva, el diseño de lo que serían todo aquel conjunto de ejercicios que pudiera preparar, ¿no?, y tuviera la capacidad de cómo preparas a alguien en las diferentes disciplinas deportivas. Permitió generar una ideología y una cultura en donde el deporte fue ocupando un lugar importante en la vida de las personas mucho tiempo, y aún sigue siendo como un antagónico del trabajo, como una válvula de escape del trabajo, de las formas muy ruines que tiene el capitalismo, cómo produce la vida, y para generar algo de
cierto mínimo de riqueza para vivir, ¿no? Te implican formas altamente explotadas del trabajo. Entonces, sí, a ese proceso se llamó la deportivización, y yo le agregué una perspectiva feminista para ver por qué hay una deportivización de género de los cuerpos y por qué los cuerpos masculinos se han convertido en los cuerpos por excelencia desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa figura en la antigua Grecia de un hombre con un disco de lanzamiento, ¿no? Que es parte de esta escultura de cuerpos altamente armónicos, ¿no? Escultóricos, sí, con ciertos poderíos, ciertas características físico-anatómicas adecuadas a una disciplina deportiva. Eso ha pasado, ya ha pasado mucho tiempo, y yo, dando un salto, digamos, un poco mortal en el tiempo, hoy podemos encontrar esta deportivización en varios lugares de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Piensen ustedes en estos parques que se han modificado y han incorporado una serie de aparatos en donde mayoritariamente van los hombres y se ejercitan, ¿no? Aparatos que han tenido la incorporación de la ciencia y la tecnología para que desarrolles ciertas maneras deportivas, ejercitadas, de un cuerpo que sea resistente, que sea anatómicamente adecuada a la producción. Hay otros gimnasios hoy, ¿no? En donde va mucha gente o una parte de las personas, ¿sí? No olvidar, vivimos en una sociedad estratificada, una sociedad de desigualdades cada vez mayores, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo hacer el ejercicio en el parque que está en la esquina de tu casa con los aparatos que están al aire libre que ir al gimnasio donde pagas una cuota, donde hay un instructor, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero además hay una alimentación que se ha ido convirtiendo especializada para mantener la deportivización, ¿no? Aparentemente balanceada, comer frutas y verduras, que etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay toda una parte médica para que tome ciertas sustancias que tonifique y fortalezca el cuerpo. Ese es un asunto de la deportivización de género. Eso es un asunto en cómo, ¿no? El pensamiento masculino, el pensamiento patriarcal, nuevamente horizontaliza, o como decimos, transversaliza las maneras deportivas de hacer. Hemos perdido espacios, ¿no? Y no lo digo en añoranza ni esta ramplona. Pues antes podías jugar en la calle, ¿no? O te ibas al parque y ponías 4 piedras, etcétera, ¿no? Y hoy es difícil porque a lo mejor te levantan, te roban, no puedes jugar en la calle porque pasan los vehículos y te atropellan, o dejaron de ser esos lugares de juego y hoy son circuitos de circulación vehicular, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es un asunto que tiene que ver con la deportivización. La otra deportivización fue la instalación y la creación de torneos desde la antigüedad hasta la vida contemporánea, ¿no? De torneos mundiales, ¿no? Campeonatos mundiales, ¿no? El Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos, y todos estos torneos de golf, de tenis, ¿no? Hasta creación de torneo, casi. Así ¿no? es. Todas estas cosas, digamos, que tienen que ver, y tú vas a los estadios, ¿no? Y tienes toda una oferta alimenticia y de bebidas para estar ahí, ¿sí? Pagas, es decir, el capitalismo ha sido muy hábil para saber, ahora sí que ha jugado estas partes, y entonces transmite los partidos primero por el radio, por el cine, después por la televisión, por internet, ¿no? Y todas las combinaciones posibles que hoy existen con las tecnologías y los aparatos multimedia de la informática, ¿no? Entonces, nuevamente transversaliza. Podemos ir a un restaurante, podemos ir a cualquier restaurante de cualquier condición, casi
por decirlo así, condición social, y habrá una pantallita o unas pantallotas en donde estarás mirando el deporte, cualquiera que tenga que ver en ese momento, ¿no? Oye, Fer, Sí, dime. el tiempo es traicionero. Sí, yo sé. Una última pregunta. Era parte hasta de lo que te iba a preguntar, cómo se ha distorsionado mucho esta esencia lúdica. ¿Cómo lo podemos, cómo podemos regresar a esa esencia lúdica y también cómo se trabaja esta parte de violencia, de esta masculinización? Mira, yo pienso que hay varias cosas a la vez. Una, por ejemplo, en espacios de asociaciones civiles como es Hombres por la Equidad o algunas otras, en espacios académicos, en espacios deportivos, se requiere de una formación a partir de... Y no quiero decir que no haya, sí existen propuestas en donde puedas jugar cualquier forma de hacer un juego, incluyendo el deporte, en donde hay maneras donde lo que te dicen es cómo es que el juego recupera el sentido de la diversión, pero también el desmontaje de la desigualdad de todo tipo. Sí, desmontas la desigualdad de género, ¿no? Bueno, puedes pensar de qué manera esto puede decir en un juego mixto de cualquier tipo, ¿no? Donde niñas y niños jueguen, donde niñas con niñas jueguen, donde niños con niños jueguen. Y el asunto es cómo la cultura y su contenido ideológico tendrán que estar cargados de un asunto de la equidad feminista para ir desmontando estas cosas de la eterna rivalidad y la violencia. Hay varias experiencias, varias propuestas. ¿Por qué? Porque el juego es una experiencia que desmonta mucho de los hechos que nos estructuran la vida misma. Y ese es el espacio que hay que aprovechar. Ese umbral que queda entre lo que haces como siempre y haces como de otra manera, ese es el umbral que hay que aprovechar. Por eso me parece una oportunidad grande el juego, pero requiere de muchas cosas para ello. Uy, qué tema tan amplio. Nos tenemos que ver otra vez y otra vez. Con gusto. Muchísimas. Ya te estoy comprometiendo yo aquí, Con gusto. Fernando, pero Con siempre gusto. es un placer tenerte. Hombres por la Equidad al aire. Aquí nos dice... Ay, ya se me fue. Ah, mira, Luis Santana, es que hizo varios comentarios. Luis. Voy a tratar de ponerlos todos, Luis. Es que todo te lo hacen ver ya como una competencia aquí en México. Y la forma de inculcarte o programarte es con el deporte. Videojuegos, como lo comentan, y al momento de socializar con personas empieza esa rivalidad. Roberto, Miguel, ¿cómo ven esta señalización que hace Luis? Yo veo que hay hombres que les cuesta trabajo parar esa competencia y después les cuesta trabajo convivir. Uh-huh. Uf, qué fuerte. Hay hombres que nos cuesta trabajo regular esa competencia y nos cuesta trabajo convivir. Competencia versus convivencia. Claro, qué fuerte. Miguel, Eduardo, ¿cómo ven esto? También estaría rico platicarlo desde nuestra experiencia, ¿no? Es que lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Es esta parte del competir y ver al otro como el rival. Y lo que mencionábamos de esta parte de este rito de masculinidad, ¿no? No puedes tener amigos hombres porque van a ser tus rivales. Entonces los tienes que ver siempre como rivales y no como compañeros. Y en el juego como el decir, ¿sabes qué? Igual y sí somos un equipo de fútbol contra el otro equipo de fútbol y cuando terminamos no importó el marcador, convivimos. Y generalmente no va por ahí, va como el de, pues miéntale la madre al otro porque te ganó, ¿no? Porque a lo mejor te metió más goles o porque hizo trampa con el árbitro. Entonces, si lo sacas de ese contexto a un contexto, ok, estamos a lo mejor en la escuela, estamos conviviendo en una fiesta,
bueno, conviviendo, qué tanto realmente vamos a convivir, qué tanto vamos a socializar, si hace ratito nos partimos la madre en el campo de fútbol, ¿no? Y que es fácil verlo también, porque en la caricaturización, ¿se acuerdan de la caricatura del Correcaminos y el Coyote? ¿No? Que llegaban, se peleaban y al finalizar checaban como si hubiera sido su trabajo. Era con el perro labrador. Era con el perro labrador, exactamente. Y eso es bien interesante porque hay toda una educación que te lleva también a ver que cuando juegas, estás jugando en serio y te estás divirtiendo, ¿no? Esto es, yo me acuerdo que alguna vez jugando fútbol, porque mi educación mucho fue a través del juego de fútbol, alguna vez jugamos con unos chavos que cada vez que les metíamos el gol, ellos estaban felices, no se peleaban, ellos iban a divertirse, y divertirse no implicaba ganar, y eso te daba una disonancia cognitiva, esto es, te sacaba de onda, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gustaría saber si eso ocurre con las mujeres, sí, las compañeras, ellas también ven que se está dando esta transición de abandonar el juego, lo lúdico, y también están entrando las mujeres a este rollo de competir. También me surge esa duda, esa pregunta a las compañeras en su experiencia, ¿no? Yo creo que desde hace muchos años la competencia es en otro ámbito, no en el ámbito deportivo, sino en el ámbito de la ropa, del cabello, de los accesorios, de verte más alta, de verte más blanca, tener los ojos más grandes, ¿no? De robar las miradas. Creo que esa sería más la competencia, no porque no seamos competitivas en los deportes o en los juegos de mesa, ¿no? Sino pues socialmente es otro el ámbito en el que se siente esa tensión de competencia, ¿no? Yo creo que los hombres, incluso lo he escuchado entre amigos cuando juegan fútbol, dicen, ay, fulanito tal, pero si está más flaco que yo y míralo, no corre nada, ¿no? O sea, se tiran como entre los amigos hay una comparación inconsciente, no se hace como un proceso de, bueno, ¿por qué tendría yo que estarme comparando con mi amigo? Qué fuerte. Sí, súper interesante. Pues queridas, queridos, resulta que son las 9:26. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.